CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. En esto que ha sido la aventura de las transmisiones en línea, una verdadera maravilla. Muy contentos, muy agradecidos con el equipo de Radio Esperanza, que nos ayuda retransmitiendo a toda la audiencia que nos escucha en el Valle de Texas a través de las diferentes sintonías, y también a todos aquellos que amablemente nos están escuchando tanto en Facebook como a través de YouTube. Estamos muy agradecidos con toda la audiencia, ¿no es así, doctor? Como no, hemos estado recibiendo mensajes de otros países que nos están escuchando increíblemente, del Ecuador, de Guatemala. Hoy mismo recibí un mensaje de Guatemala que les había encantado, les había gustado muchísimo, que les impactó el programa pasado. Y damos gracias a Dios que a través de esta tecnología se están abriendo muchísimas puertas. Animamos a todos aquellos que amablemente nos están escuchando a que vean las transmisiones anteriores. Hemos tenido unas entrevistas muy interesantes, muy ricas. Han pasado por aquí gente como Maki Hamada, una japonesa radicada en México. Hablamos acerca de su cultura, de la nuestra, una maravilla. Hemos tenido también otros invitados como Jesús San Pedro, quien es un muy experimentado coach en liderazgo, que es doctorado en liderazgo, y es la verdad un deleite platicar con él. Hemos tenido también la presencia muy recientemente del licenciado Antonio Menchaca, Toño para los amigos, un psicólogo trabajando muy fuerte con las compañías en lo que viene siendo el escenario laboral y hablando acerca del bienestar no solamente de las personas, sino de las empresas por completo, y ha sido muy, pero muy edificante para nosotros. Les animamos a que busquen esos programas. Hoy hablaremos acerca de un tema muy importante, doctor. Además, muy en boga, porque tiene que ver con lo que está pasando en muchos escenarios, entre ellos el nuestro, y es el trabajo en casa, un tema muy relevante, ¿no es así? Así es, y creo que ha sido una muy buena, no solo experiencia, sino un gran descubrimiento el saber que podemos seguir trabajando desde la casa, y eso es algo increíble. Hay personas que ya lo habían hecho y lo hacen, y aquí en la universidad donde yo estoy, tenemos muchos maestros en línea, por así decirlo, que son adjunct professors de la escuela, que son maestros a distancia. Así Entonces, ha sido algo muy, muy motivador, y ha sido un gran descubrimiento para muchos de nosotros en América Latina. Sí, sin lugar a dudas. Ahora, se da esto en un escenario complicado porque muchos se han visto obligados a ir a la casa y de pronto se encuentran con que no es muy sencillo. Yo estaba repasando desde cuándo trabajo, digamos, de alguna forma remota, e increíblemente en mi caso, esto se remonta al año de 1997. Bueno, esto es increíble. En aquellos entonces yo trabajaba para una empresa de Aguascalientes y me mandó como representante a trabajar a los Estados Unidos. Entonces, bueno, estaba yo trabajando en un centro laboral en el centro del país, en México, pero operaba totalmente fuera, inclusive del país. Y eso fue una maravilla. Y desde aquel entonces hasta el día de hoy he mantenido el trabajo a distancia y la educación a distancia. Por ejemplo, yo soy egresado de una universidad en España, la Universidad de Salamanca, pero estudié mi maestría en línea, una maestría en edición literaria. Entonces, bueno, estoy versado ahora también como instructor y como maestro a través de las conexiones digitales, teleremotas, para estar instruyendo y capacitando a otros, pero para muchos ha sido una cosa muy nueva y no muy sencilla. En una red social, muchos la conocerán, que es LinkedIn, no hace mucho alguien hacía una pregunta, hacía una consulta, y esta era: ¿te gusta trabajar desde casa? Y aunque era la pregunta simplemente de uno de los usuarios de esta red, fue muy sorprendente la respuesta.
Más de 30,000 personas respondieron a esa encuesta al momento en el que yo hice una toma de datos de ahí, porque me pareció que tenía una muestra muy significativa. Y fue también muy interesante ver cuántas personas dicen, me gusta trabajar en casa, casi 20,000 para ese momento, pero había unas 5,000 personas que decían, definitivo no me gusta. Y venían varios comentarios y yo tomé uno de ellos porque me parece que nos ilustra mucho lo que está pasando en el escenario de estar trabajando en casa. Dice esta chica de nombre Paulina, yo particularmente me acomodo más trabajando en la oficina. Tengo un espacio ahí para trabajar, para imprimir, para escanear y tengo las herramientas necesarias para hacerlo. En mi casa no lo tengo. Incluso la conexión a internet, los servidores y el sistema es más rápido en la oficina que en la casa. Cuando trabajo en casa, trabajo más tiempo de mi horario laboral, porque siento que la productividad de mis compañeros baja trabajando desde el hogar y responden tarde a los correos, responden tarde a la comunicación y el tiempo de respuesta se atrasa. Están ausentes, no se conectan en tiempo. Ojalá realmente todos trabajaran en casa, pero muchos lo agarran de vacación. En la oficina no tienes distracción y en la casa sí, mascotas, hijos, comida, televisión, familiares, etcétera. Prefiero ser productiva dentro de mi horario laboral en la oficina y ser libre cuando salgo que trabajar en casa y terminar a las 7, a las 8 y no disfrutar mi día y de mis actividades personales. Qué comentario tan interesante, ¿no es así, doctor? Y Paulina, pues aquí lo que yo creo, lo que necesitaba Paulina es una disciplina, poderse disciplinar ella misma, poner sus horarios, porque las distracciones sí, es cierto, son muchas, pero las ventajas, al menos en mi caso personal, han sido muy favoritas, muy favorables, y yo le doy gracias a Dios que he aprendido a trabajar desde mi casa y ser a la misma vez productivo. Y esto es, como usted lo comentó hace ratito, es precisamente un gran descubrimiento, porque muchos nunca hubieran pensado que lo podían hacer y sin embargo se puede, y muchos han logrado ser absolutamente productivos e inclusive no solo en funciones, digamos, como administrativas o de oficina, porque llegar a tener en la casa una computadora, una conexión a internet es bastante posible, pero de pronto se puede ir más allá. Partiendo de lo que nos encontramos en esa muy grata, muy vasta explicación de Paulina de por qué no le gusta trabajar en casa, vamos a desprender algunos elementos que nos van a ayudar en este programa, doctor, a encontrar algunos tips para así trabajar en casa de una forma productiva y de una manera funcional. Y la primera cosa que tenemos que aprender es que si vas a trabajar en casa, ten todo lo necesario. Obviamente no es difícil pensar, ya lo decía, cuando estamos hablando de una oficina, tener pues una computadora o varias, tener una impresora o varias, no ocupa mucho espacio. Sin embargo, hay casos extremos. Cuando yo trabajaba para esta empresa textil en el centro del país que me envía a los Estados Unidos, aprendimos de otra cultura, en ese caso fue de los coreanos y de los chinos, cómo había gente trabajando en su casa, pero no de forma administrativa, sino haciendo un trabajo absolutamente productivo. Por ejemplo, haciendo parte de los procesos para coser vestidos, para fabricar vestidos. Y fue muy interesante ver cómo ellos podían delegar partes de un vestido a personas que estaban trabajando desde su casa. Y pudiéramos decir, por ejemplo, nosotros en la empresa teníamos más de 300 máquinas de buen tamaño, y de pronto decir, esto no puede hacerse en casa. Pero la realidad es de que sí. Una máquina de coser, por ejemplo, no ocupa mucho espacio, y había personas que estaban con una máquina solamente y con todos los insumos necesarios para hacer una parte de un vestido. Después había alguien que pasaba, recogía esa parte y lo llevaba a otro domicilio en donde había alguien también con una máquina de no gran tamaño para hacer otra parte, y luego ese vestido migraba de casa en casa hasta terminarse, hasta culminarse. Y no uno, se hacían pero docenas o centenas, y esto después se exportaba. Se puede trabajar en casa, pero eso sí, necesitamos todos los elementos, necesitamos todos los insumos, necesitamos todos los equipos. Pudiéramos pensar que no todos los trabajos se ajustan, pero de pronto no
no somos tan creativos para darnos cuenta de que sí. Lo que sí es que tenemos que hacer ajustes, ¿no es así, doctor? Por ejemplo, acondicionar un lugar, tener el equipo necesario y... Acabas de tocar un punto muy importante, Edgar. Sí, sí, sí. El hacer ajustes. O sea, es correcto. Hacer ajustes. Un punto principal es acondicionar un lugar dentro de tu hogar. Ese es un punto importante. ¿Y cuál es el otro? Bueno, además de hacer los ajustes, ya decíamos tener, por ejemplo, el equipo necesario. Eso puede pasar por tener desde las computadoras, tener el internet y algunas otras cosas según lo que cada quien necesite. Aquí un ejemplo es esto, por ejemplo, en este espacio en donde estamos ahorita transmitiendo, es un lugar que hace muchos años adecuamos para trabajar en casa. Lo comento, yo tengo muchos años haciéndolo. Y este es un estudio en donde mi hijo y yo, y también nuestra pequeña, Leslie, que es mi hija más pequeña, ella está en la escuela, hace sus tareas, ahorita está en un tiempo de vacaciones, pero él y yo que estamos trabajando, este es nuestro espacio de trabajo. Y es un espacio que tiene todas las adecuaciones. Es decir, tenemos un lugar de la casa que está destinado para trabajar. Este es un lugar para trabajar. Cuando tenemos que trabajar, no es que nos vamos a la cocina, no nos vamos a la sala, no nos vamos al comedor. Tenemos este espacio para trabajar y no solo es eso, sino que además mi esposa respeta este espacio. Mi esposa, cuando nos ve aquí adentro, sabe que estamos trabajando, tenemos nuestro horario y yo valoro muchísimo, por ejemplo, de mi hijo, que es absolutamente disciplinado. Él es enormemente más disciplinado que yo, tiene sus horarios muy rigurosos y entonces Jessy sabe que de pronto estamos aquí y no se nos puede molestar porque estamos trabajando, es muy respetuoso. No solamente tenemos el horario, no solamente tenemos el espacio, sino que además tenemos el respeto de la familia porque todos entienden que aunque estamos en casa, estamos trabajando. Y el número 2 aquí, Edgar, es darle y esto es para Paulina, tener un horario de oficina. La cultura del tiempo en el trabajo contra el tiempo trabajando, son cosas muy diferentes. Y estar observando, ser cuidadosos. ¿A qué horas te sientas? ¿A qué horas vas a trabajar? ¿Qué es lo que quieres hacer? El plan de trabajo, el plan del día es muy importante. Y la necesidad actual. Bueno, la necesidad actual, como lo decíamos hace ratito, ha sido en función de algo que no se esperó, que no se planificó. Eso ha hecho que muchas personas lo estén haciendo a regañadientes, incómodos, sin todo lo necesario. Y entonces el tema del horario es muy importante, pero no es fácil en este momento el estarlo respetando. Y comento el caso de un concuño que tengo. Él tiene muchos años trabajando de manera remota. Él es nacido en otro país y vive aquí, se casó con una hermana de mi esposa y ha hecho toda una vida aquí, pero él está acostumbrado a que su fuente, su trabajo y su oficina está en otro país. Sin embargo, ahorita que hizo que muchas personas fueran a trabajar desde sus casas, él, que normalmente tiene un horario de oficina y su oficina está en su casa, me comentaba el otro día mi cuñada, dice, le tengo que llevar a comer a la oficina. Es decir, su oficina está a unos pasos de la cocina, pero normalmente él tiene un horario, él se para, va a comer, regresa. Dijo, ahorita no se puede parar, no se puede despegar, porque resulta que la gente está en un momento de confusión total y yo creo que muchos están viviendo ahorita una experiencia de trabajar en casa que no es lo típico, que no es lo normal y pueden decir, esto es un fastidio, ¿a qué hora acaba? Comienzo a las 7, 8 de la mañana, me dan las 7, 8 de la noche o las 10 de la noche y sigo recibiendo mensajes, sigo recibiendo peticiones de parte de mi jefe, de mis compañeros, ¿a qué hora se termina eso? Bueno, eso sí se debe de terminar. Deben de tener un horario y ese horario se debe de respetar, aunque estamos viviendo un tiempo, doctor, de marea alta. Así es. Yo te puedo dar aquí el testimonio personal. Cuando empecé a trabajar en casa, las primeras semanas, creo 1 o 2 semanas, trabajaba horas extras. Pero llegó el momento en que pude disciplinarme a trabajar, a poner las horas de trabajo y terminar a veces antes de mis horas de trabajo. Y eso me ha traído mucha tranquilidad y mucha paz y desde luego ser productivo. Y para mí esa es una clave importantísima, el tener un horario de oficina, el ser disciplinado a ese horario, pero ya te confieso que las primeras 2 semanas que trabajé en casa,
una semana le puse 60 horas, aunque tú no lo creas, 60 horas, yo no lo podía creer, dije, esto no es correcto, no se vale, pues, y gracias a Dios ya después de la tercera, cuarta, quinta semana, ya me ajusté a un horario y de veras vale la pena intentarlo. Si no lo tienes Otro todavía. tip muy importante para aquellos que están trabajando en casa es que aunque tenemos la oportunidad de vestir cómodos, es importante pues no quedarse de pijama. Es decir, vístete cómodo, pero también avísale a tu cerebro que estás trabajando. Y si tienes que recibir un paquete o si tienes que salir de pronto a algún lugar, tener la ropa apropiada para poder salir. A mí me encanta estar cómodo, pero no me quedo de pijama todo el día. Tengo un horario, me despierto muy temprano por la mañana. Normalmente comenzamos con un tiempo devocional, mi esposa y yo. Nos vamos a caminar, sacamos al perro o el perro nos saca a nosotros, regresamos, tenemos ese hábito. No importa si yo tengo que tener una actividad fuera de casa o tengo una actividad fuera de casa o estoy dentro de casa, esa rutina en la mañana la tenemos sí o sí, no por el hecho de que estoy en casa, me relajo y ya no salgo, no camino, no me baño, no me cambio. No, hago absolutamente todo y estoy listo en todo momento para poder estar conectado con quien me tenga que conectar, para estar avanzando en los trabajos, para poder salir, para poder regresar. Y estar preparados, Edgar. Absolutamente. Y estar preparados, Edgar, para las sorpresas. Esa es otra. Venir, quién te va a tocar la puerta, quién va a llegar sin anunciarse, y estar por eso bien vestido, bien peinado, bien rasurado y bien bañado. ¿Cómo ves? Aunque los olores no se comunican a través de las videollamadas, bueno, pues el aspecto sí se puede ver a través de las imágenes, entonces, pero va más allá de cómo nos ven los demás, tiene que ver mucho con cómo nos sentimos. Una persona que pasa días y días enteros en pijama comienza a sentirse deprimido, comienza a sentirse en un escenario de no estar siendo verdaderamente productivo. Es importante considerar eso, pero no es lo único. Vestirse cómodos es importante. Y volviendo a LinkedIn y a esos comentarios, encontré uno de un chico llamado Manuel que dice esto: trabajo desde casa desde hace 3 años y es lo mejor que me ha pasado. Mi productividad nunca había sido mejor. Mi salud mental, la convivencia con mi familia y en general mi calidad de vida se multiplicó, dice, al doble. Lo cierto es que no ha sido así para todos. Hay personas que sí necesitan constantemente supervisión. Si no, no hace nada. La realidad es que como trabajador desde casa necesitas una disciplina fuerte y fue exactamente lo que usted comentó, doctor. Es posible que no seas lo suficientemente disciplinado para trabajar sin supervisión directa y visual. Y yo creo que aquí debemos de ser muy honestos, doctor, con nosotros mismos y con los demás. Y quizá yo sí creo que puede haber personas que dicen: no tengo la disciplina, no la tengo por lo menos en este momento, como para poder tener un horario y para poderlo respetar. Me hace mucho mejor estar yendo directamente a la oficina porque eso me obliga. Pero si yo no tengo la obligación, me cuesta y vale la pena reconocerlo y partir de ahí. Fíjate que nosotros los hombres, por naturaleza, nosotros nos realizamos fuera del hogar, no dentro del hogar. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar, vamos a traer el pan a la mesa, por así decirlo. Y de repente ver que la mayoría de nosotros tenemos que trabajar desde la casa, ahí es donde muchos, ¿cómo te diré? No nos sentimos a gusto, no nos sentimos como en casa, vamos a decirlo de esa manera. Pero y a la larga, a corto plazo y a largo plazo, y aprendemos a ser disciplinados, va a ser una bendición poderlo hacer. Ahora, acuérdate que en el Antiguo Testamento, en la Biblia, la gente trabajaba en sus casas. Si eran carpinteros, ahí tenían el taller. Exacto. O sea, los agricultores ahí vivían donde estaban los sembradíos, etcétera. O sea, todo se hacía desde la casa. Todo, absolutamente todo. Sí, la verdad es de que en buena medida esto que se le ha llamado la nueva normalidad es una vuelta al pasado en algún sentido. Y es a volver a ese origen
cuando más que las profesiones había oficios como lo fundamental en la economía, y en efecto, el taller estaba en la casa y el herrero era el maestro de los futuros herreros. Él enseñaba a sus hijos. De una generación a otra se comunicaba el oficio. Esto es importante reconocerlo. Aquí hay otro tip. Necesitamos tener no solamente todo el equipo, sino necesitamos tener un espacio que se respete como lugar de trabajo. Ya me anticipaba yo un poco a eso. Otro de los tips muy importantes, además de tener todo el equipo, además de vestirnos, de prepararnos para trabajar y además de tener un espacio para hacerlo y de planear y de estructurar el día, tiene que pasar por aprender a tomar descansos, doctor. Usted comentó, comencé a trabajar una vez que me fui a la casa 60 horas a la semana. Yo sé de mucha gente que trabaja eso a la fecha y todavía mucho más. Y aquí donde lo que yo tuve que aprender fue a tomar esos recesos, por no decir siestas, porque se oye mal. Si vas a siesta, pero llámale recesos, donde puedes sentarte, relajarte, hablar con tu esposa, tus hijos, platicar con ellos, y eso te ayuda en tu salud a hacer eso. Te necesitan esos descansos, necesitan esos reposos, el dejar a un lado la oficina, el trabajo de la oficina, el trabajo que tienes que hacer, sentarte. Mi esposa y yo tenemos el privilegio de comer juntos el desayuno y la comida y la cena, o sea, los tres estamos sentados en la mesa. Entonces, después de comer algo, tomar un receso de 30 minutos, una hora, y la famosa sobremesa, platicar, y que son pláticas muy sabrosas también como la comida. Estamos viviendo en un momento de hiperconexiones. Estaba el otro día escuchando a alguien que dijo, en este momento tengo mi 9ª conexión en línea del día. Y ese es el asunto, que pasamos de tener, y él decía, yo pasé de tener 1 o 2 teleconferencias a la semana a tener, por lo menos, no tengo un día que tenga menos de 6. Y dijo, hoy es mi 9ª del día. Y a veces la persona está todavía en una y dice, perdón, me tengo que salir porque me tengo que conectar a otra. Personas, y conozco el caso que dicen, Edgar, ni siquiera me he podido, estoy en mi casa y no puedo ir al baño, no tengo el tiempo. Entonces necesitamos aprender a tener esos recesos. Y mencionábamos aquí un punto muy importante, doctor, planear y estructurar el día. Qué importante no es eso. Qué importante es el que estructuremos nosotros, aunque estamos en casa, un día de trabajo como tal. Ahora, necesitamos aprender a trabajar en equipo, con equipos con los que no estamos de forma presencial. Cuando trabajamos desde casa, estamos conectados con personas que están en otra parte de la ciudad, en otra parte del país o inclusive en otra parte del mundo. Y tenemos que hacer equipo. Y hablando del equipo, hay 5 conceptos, 5 letras C que nos recuerdan cómo es que debe de trabajar un equipo. Una de estas C es la complementariedad. Estamos ahí porque cada uno aporta algo que otros más no pueden hacer. Pero otra de la C, además de complementariedad, es coordinación. La coordinación tiene que ver con el que nosotros estemos trabajando como si fuéramos un engranaje. Y aquí es donde entra el que tengamos respeto por los tiempos, que tengamos protocolos, por ejemplo, de respuesta. No hace mucho, una organización se acerca conmigo y, Edgar, tenemos un problema. Y el problema es, estamos todos trabajando de forma remota, pero el jefe no responde mensajes. Si nosotros le mandamos un mensaje de texto, él se puede tardar 3 horas o 3 días en contestar. Cuidado. Estamos extraviados, no sabemos qué hacer. Y entonces alguien del equipo lo comenzaron a tupir con preguntas, porque dice, te preguntamos a ti porque tú contestas, el jefe no contesta. Cuidado. Si tú estás trabajando de forma remota, tú debes de estar conectado de una forma sana, de una forma prudente, y debe de haber protocolos. Pónganse de acuerdo. Oigan, vamos a poner esto sobre la mesa. ¿Cuánto tiempo tenemos para responder? Yo entiendo que a lo mejor no vas a estar ahí conectado en el momento que yo quiera para que me respondas, pero ¿cuánto sería algo razonable? Y entonces establecer eso y respetarlo va a ser muy importante. Y vemos, Edgar, la importancia de la comunicación. ¡Wow! Triste si te contesta a las 3, 4, 5 días cuando ya no necesitas de esa respuesta, ya es demasiado.
Cuidado, si tenemos esa responsabilidad, la comunicación es clave, es importante, muy importante. Dicen que la comunicación es como la sangre que corre en nuestro cuerpo. Sin duda. Dentro de estas 5C tenemos la complementariedad, tenemos la coordinación, tenemos la comunicación, pero doctor, ¿qué hay acerca de la confianza? Indispensable para las relaciones. Si no hay confianza, ¿cómo vas a edificar una relación? Y si tú no tienes esa relación con tu jefe, aquí, Edgar, yo le doy gracias a Dios que tengo un jefe donde hay comunicación abierta, no solo de horas de oficina, en cualquier momento. Qué bueno. Y él viene a verme y dice, aquí tengo un cafecito para ti, me lo trae. Y digo, espérame, o sea, yo lo llevo a ti. Y digo, no, permíteme servirte. Gracias a Dios que hay esa confianza y esa libertad, y tengo su celular, dice, llámame en cualquier momento, a cualquier hora, estoy para servirte. Esa confianza es muy indispensable. Sin duda, si queremos tener un equipo que esté dando resultados extraordinarios, si queremos tener relaciones fuertes, la confianza es indispensable, es imprescindible. Pero hay otro elemento más, doctor, una quinta C. Ya pasamos por la complementariedad, ya pasamos por la coordinación, ya pasamos por la comunicación y la confianza. Y la quinta C es la C del compromiso. ¿Qué hay acerca de eso, doctor? Qué importante, indispensable. Es indispensable para el éxito. Tiene que haber, si no estoy comprometido, no voy a avanzar. Punto. No voy a poder producir. Punto. No voy a poder ser efectivo en lo que estoy haciendo y no va a haber resultados. Tiene que haber un compromiso, una entrega de a de veras, no 99.9%, tiene que ser el 100%. Doctor, y queremos concluir con un séptimo tip para trabajar en casa, y es, hay que aprender a evitar distracciones. Y aquí quisiéramos ir a la Biblia. Fíjese, Eclesiastés capítulo número 3, tomado de la Nueva Traducción Viviente, dice, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para derribar y un tiempo para construir. Qué principios tan básicos, pero a la vez tan clave, ¿no es así? Qué increíbles, tan importantes. Un tiempo para cosechar, sembrar y un tiempo para cosechar. Qué importante es eso, Cosechar, sembrar, necesitamos darle su tiempo a cada cosa. Dice en el versículo 4 de Eclesiastés 3, sigo en la Nueva Traducción Viviente, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras, un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse. Qué tremendo cuando no puedes abrazar a tus estudiantes, a tus amigos, a tus vecinos. Claro. Y a veces a tus propios hijos. Qué tremendo, Pero aquí dice un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse. Y en el versículo 6 dice, un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar. Un tiempo para guardar y un tiempo para botar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar. Y concluye el versículo 7 diciendo, un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Qué maravilla, doctor. Qué importante callar para poder escuchar y un tiempo para hablar. O sea, por algo tenemos 2 orejas y una sola boca, Oír lo doble antes de poder hablar. Y es muy importante. Y aquí tiene mucho que ver la comunicación. La comunicación de doble sentido, o sea, de ida y de regreso, pero saber escuchar para poder contestar. Y bueno, animamos muchísimo a todos aquellos que amablemente nos escuchan a que valoren la relevancia de los tiempos que estamos viviendo. Quizá sea un tiempo diferente al que tenías en mente, quizá sea un tiempo diferente al que te hubiera gustado vivir, pero hay tiempos para todo, como lo dice Eclesiastés, y este es un tiempo para apartarse, este es un tiempo
para guardar. Este es un tiempo en el que hemos sido convocados a estar muchos de nosotros trabajando en casa y podemos aprovechar esos tiempos, que esos tiempos sean de una enorme bendición, no solamente para ti, no solamente para tu empresa, sino también para tu familia, y que sean de enorme bendición también para la comunidad. Doctor, estamos terminando y queremos agradecer muy amablemente a todos aquellos que amablemente nos han estado escuchando y aquellos que nos escuchan a través de la frecuencia de Radio Esperanza, que hoy también nos escuchan a través del Facebook y del YouTube. Unas palabras, doctor, ya para terminar. Pues que estemos preparados para la normalidad que viene. Ya las cosas no van a ser iguales y tenemos que estar dispuestos, disponibles y obedientes. 3 palabras claves: dispuestos, disponibles y obedientes, para poder enfrentar los desafíos que se nos están presentando el día de hoy, que los desafíos que estamos viendo el día de hoy, y estar preparados para el cambio. Y recordemos, 1 se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. 1 se convertirá en 1000.